Muchachos, entonces, y muchachas, voy a explicar de nuevo cómo graficar una función cuadrática calculando los cortes con los ejes, el eje de simetría y el vértice. Vamos entonces a graficar y igual x al cuadrado más 2x menos 15. Lo primero que vamos a hacer allí es, vamos a calcular los cortes con los ejes. Con el eje Y se debe reemplazar la X por 0, porque recuerden que en ese corte la abscisa es nula, es decir, X vale 0. Es evaluar la función para X igual 0, es decir, reemplazamos X por 0 y efectivamente ahí se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que va a ser negativo 15. Veamos. Y igual 0 más 0 menos 15. Allí Y nos va a dar negativo 15. Entonces, corta a Y en el valor de X primero, 0, negativo 15. ¿Ya? Más o menos, ¿qué significa? Pues que aquí va a tener, en este punto, va a tener la parábola, va a tener el corte. Ya viendo este coeficiente cuadrático, sabemos que la parábola se abre hacia arriba, ya baja y sube. Y al bajar y subir va a cortar por aquí. Todavía no sé si tiene más hacia acá o hacia acá. Pero vamos a mirar, puede que lo haga así, como puede que lo haga de esta manera. Entonces, para saber si lo hace más hacia allá o hacia acá, pues tenemos que hallar ahora los cortes con el eje X. El corte con el eje X sucede cuando la ordenada es nula, es decir, cuando Y vale 0. Entonces vamos a sustituir en la función original la Y por 0. Entonces quedaría de esta manera. 0 igual x al cuadrado más 2x menos 15. Y es aquí donde aparece una ecuación cuadrática. Cuando queremos hallar los cortes de una función cuadrática con el eje X, al sustituir Y por 0, aparece una ecuación cuadrática y es donde ustedes deben saber factorizar por el método de completar el cuadrado. Nosotros miramos el trinomio original, que nos configura pues esa ecuación y vemos que el trinomio no es un cuadrado perfecto. Este tiene raíz exacta y este no lo tiene. ¿Ya? Y ya. De tenerlo, pues revisaríamos si la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de se multiplicada por 2 está aquí, pero efectivamente el 15 no tiene raíz cuadrada exacta, no está en el centro entonces. Eso hay que repasar acerca de cómo identificar que un trinomio sea cuadrado perfecto. Por ahora, lo que voy a hacer es completarlo. Aquí 0 igual x al cuadrado más 2x. Me voy a concentrar en este término lineal. Le voy a sumar el dividido en 2 y lo elevo al cuadrado. Así como lo acabo de sumar, lo voy a quitar. Para que no altere la expresión, esto daría 0 y finalmente menos 15. De tal manera que ahí la expresión no va a ser alterada porque le estoy sumando y le estoy restando la misma cantidad. Ahora procedemos a hacer esas operaciones. Y efectivamente este trinomio que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto que se debe factorizar así. Más al cuadrado y esta operación de aquí me da menos 16. Vamos a despejar x más 1 al cuadrado. Este 16 quedaría acá. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados, entonces este es más o menos, le dices más o menos, yo le voy a indicar por ahora positivo o negativo 4. Si sacamos la raíz cuadrada acá nos daría x más 1. Ahora vamos a pasar
coloquialmente como dicen este 1 negativo acá, entonces quedaría negativo 1 más o menos 4, ahí sí ya lo sumo como más o menos 4, y me va a dar el valor de x, quiere decir que esa ecuación tiene dos soluciones. La primera solución va a ser con suma, negativo 1 más 4, quiere decir que la primera solución va a ser 3, y la segunda solución va a ser con la resta, negativo 1 menos 4, quiere decir que la segunda solución es negativo 5. Vamos a interpretar entonces esos dos números que son en la gráfica. Entonces que esa parábola, que va a ser la gráfica de una función cuadrática, va a tener dos cortes. El primer corte tiene un corte 1, vamos a poner acá, tiene dos cortes. Entonces, el primer corte en X va a ser negativo 5, negativo 5,0, recuerde que es 0 porque reemplazamos la y por 0, negativo 5,0, recuerde que tiene el orden x, y, la y vale 0 y nos dio negativo 5, y tiene un segundo corte en x que es positivo 3,0. Ya con estos dos cortes podemos tener ya tres puntos por donde pasa la parábola y voy a dibujar más o menos cómo va. He dibujado los dos cortes en X y el corte en Y anterior. He hecho la escala de 2 en 2 para que no se alargue tanto el eje vertical, y la escala del eje horizontal X la he hecho de 1 en 1. Entonces esa parábola probablemente ella va a venir así. No la puedo dibujar por aquí porque este no es su eje de simetría. Parece ser que su eje de simetría está por acá. Entonces vamos a calcular el eje de simetría, que es el que nos indica las dos secciones idénticas de la parábola. La simetría entonces era la semisuma de estos dos valores. Entonces ese eje de simetría debe ser 3 más negativo 5 en 2. Ese eje de simetría negativo 2 sobre 2, negativo 1. Entonces, efectivamente, parece ser por aquí. Entonces, ese eje de simetría debe ser este. Y como lo habíamos visto, probablemente ella viene y baja hasta aquí. Por consiguiente, este no es el punto mínimo. El punto mínimo debe estar por aquí, más abajito. Puede ser negativo 16. Vamos a mirar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es evaluar la función para ese valor de eje de simetría. Para negativo 1, es decir, f de negativo 1. F de negativo 1, es decir, vamos a cambiar la x por negativo 1 en la función original, entonces quedaría negativo 1 al cuadrado más 2 por negativo 1 menos 15. Esto nos daría 1 menos 2 menos 15, 1 menos 17, negativo 16, y era lo que habíamos dicho. Quiere decir que a eso le vamos a llamar vértice, y ese vértice es igual a negativo 1 para negativo 1, es decir, por aquí vamos a bajar hasta el 16, o sea, negativo 16. Quiere decir que el vértice de esa parábola está aquí. Y ya tenemos 4 puntos, tenemos eje de simetría, va a tener un comportamiento idéntico a cada uno de los costados, en los planos del eje de simetría. Entonces voy a trazarla. Está en color verde, la parábola desciende, llega hasta el punto mínimo y ahí asciende. Eso lo he querido indicar con estas flechitas y con el tiempo ya no las voy a dibujar. Entonces, descendente, punto mínimo y ascendente. Entonces, ahí tenemos la forma de graficar la función cuadrática y igual a x al cuadrado más 2x menos 15. Espero les sirva mucho este video.